Bien, vamos a comenzar con el trabajo práctico número 5, que consiste en el análisis colorimétrico y en la determinación de nitratos en agua. Hoy vamos a ver la tercera técnica analítica de los trabajos prácticos. Recuerden que ya vimos las técnicas gravimétricas y las volumétricas, que son consideradas dentro de las clásicas, y hoy vamos a ver la primera técnica instrumental, que se basan en la medida de la absorción de la radiación electromagnética. Recuerden que la radiación electromagnética es una forma de energía transmitida a través del espacio a grandes velocidades. Esta técnica es posible gracias a que muchos compuestos orgánicos e inorgánicos absorben radiación electromagnética en el rango de la luz visible y ultravioleta. Para poder aplicar esta técnica es necesario utilizar un instrumento denominado espectrofotómetro. El espectro electromagnético se divide de forma arbitraria en distintas regiones de acuerdo a la longitud de onda. Este va desde los rayos gamma, ubicados en la parte izquierda de la figura, de alta energía, hasta las ondas de radio de baja energía situadas en el otro extremo. La región visible del espectro, es decir, la parte que nosotros podemos ver, es una pequeña fracción del espectro situada aproximadamente en el centro. Esta se extiende desde el violeta, cerca de los 380 nanómetros, hasta el rojo, cerca de los 800 nanómetros. Para poder determinar un compuesto por espectrofotometría, tiene que cumplir dos requisitos. El primero, obviamente, es que absorba radiación. Esta técnica tiene una ventaja, que si mi analito, sea orgánico o inorgánico, no absorbe radiación, podemos hacerlo reaccionar con otro compuesto que sí reaccione para poder determinarlo. Esto amplía enormemente el número de compuestos que se pueden determinar con esta técnica. El segundo requisito es que la absorción de mi analito tiene que poder distinguirse de otras sustancias presentes en la muestra. Acá tenemos la imagen de un espectrofotómetro UV visible muy simple, en donde tenemos una perilla donde podemos seleccionar la longitud de onda determinada, un compartimiento donde se coloca la muestra a medir, un pequeño display digital y un tablero, un teclado para seleccionar diferentes funciones. Los espectrofotómetros poseen cuatro componentes principales: una fuente de radiación electromagnética, un dispositivo que seleccione una longitud de onda determinada, un lugar donde colocar la muestra a medir y un detector. La fuente de luz va a depender del rango del espectro que estamos trabajando. Si necesitamos trabajar en el rango visible, va a ser una lámpara de tungsteno, mientras que si trabajamos en el rango ultravioleta, va a ser una lámpara de deuterio. Al dispositivo que selecciona una determinada longitud de onda emitida por la lámpara se denomina monocromador. Las muestras para ser medidas se colocan en una cubeta. Las cubetas tienen que estar construidas de un material que sea transparente a la radiación involucrada. Es así que si trabajamos en el rango visible, pueden ser de vidrio o de plástico, pero si trabajamos en el rango ultravioleta tienen que ser de cuarzo, ya que el vidrio y plástico absorben radiación en esta longitud de onda. Las más utilizadas tienen un ancho de 1 centímetro y una altura aproximada de 5 centímetros. Y por último, el detector es un dispositivo que transforma la radiación transmitida por la muestra a una señal eléctrica. Vamos a ver un esquema en donde vamos a interpretar el camino de la radiación al interactuar con una muestra. Si tenemos una cubeta con nuestra muestra, que posea nuestro analito en una determinada concentración, y le hacemos incidir un haz de luz denominado radiación incidente, vamos a ver que parte de esta radiación va a ser absorbida por mi analito y parte va a ser transmitida.
El ancho de esta cubeta se denomina camino óptico, que como vimos generalmente es 1 centímetro. Existen dos formas generales de expresar la cantidad de radiación absorbida. Una de ellas se denomina transmitancia, que es la fracción de luz incidente que pasa a través de la muestra. Es T igual radiación transmitida sobre radiación incidente. T varía entre 0 y 1 y también puede ser expresada en porcentaje, que varía entre 0 y 100. La otra forma de expresar la cantidad de radiación absorbida es con un concepto denominado absorbancia, que se calcula con el menos logaritmo de la transmitancia. De estos dos términos, el más utilizado en espectrofotometría es la absorbancia, porque es directamente proporcional a la concentración de la especie absorbente. Para que quede un poco más claro qué es la transmitancia y la absorbancia y qué relación existe entre estas, vamos a ver un ejemplo hipotético. Si mi analito no absorbe nada de luz, es decir, la radiación transmitida es igual a la radiación incidente, T va a ser 1. El porcentaje de T va a ser 100 y la absorbancia va a ser 0 porque el menos logaritmo de 1 es 0. Si mi analito absorbe la mitad de la luz incidente, T va a ser 0,5, expresado T en porcentaje va a ser 50 y la absorbancia va a ser 0,3. Si mi analito absorbe el 90% de la luz incidente, T va a ser 0,1, expresado en porcentaje va a ser 10 y la absorbancia va a ser 1. Y por último, si mi analito absorbe el 99% de la luz incidente, T va a ser 0,01, el porcentaje de transmitancia va a ser 1 y la absorbancia va a ser 2. De dicha tabla podemos ver que existe una relación inversa entre transmitancia y absorbancia. A medida que T disminuye, absorbancia aumenta. La ley que relaciona la concentración de mi analito con la absorbancia se denomina ley de Lambert-Beer o simplemente ley de Beer. Esta nos dice que la absorbancia de una muestra va a estar relacionada a la concentración del analito, a la longitud del camino óptico, esto es el ancho de la celda que contiene nuestra muestra, y a una constante característica de cada sustancia. Para poder realizar un análisis cuantitativo utilizando esta técnica, es necesario preparar previamente una curva de calibración. Una curva de calibración es una gráfica que nos indica la relación que hay entre la concentración de mi analito y la absorbancia. Para poder construir una curva, primero tenemos que preparar una serie de soluciones de concentración conocida de mi analito. A estas soluciones de concentración conocida se los denomina estándares. Segundo, voy a medir la absorbancia de estos estándares, utilizando el espectrofotómetro. Tercero, utilizando esta información de concentración y absorbancia de los estándares, realizo la curva de calibración, donde tenemos absorbancia en el eje Y y concentración en el eje X. Ahí tenemos ejemplificado, tenemos diferentes estándares. Primero tenemos un blanco, que es una muestra que no tiene al analito en cuestión, o sea, concentración 0. Un estándar de una determinada concentración que absorbe determinada radiación. Otro estándar de mayor concentración que absorbe mayor absorbancia. Y otro estándar de mayor concentración que absorbe más radiación electromagnética. Una vez que tenemos graficado esta relación entre concentración del estándar y absorbancia, utilizamos Excel para deducir la ecuación matemática que relaciona estas dos variables, absorbancia y concentración. Posteriormente, obtenemos la ecuación de la recta que relaciona estas dos variables.
que está dado por la absorbancia, es igual a la pendiente de la recta por la concentración más la ordenada del origen. Paso siguiente, para poder cuantificar una muestra incógnita, una muestra ambiental o de agua potable, tenemos que medirla con el espectrofotómetro, que vamos a obtener una absorbancia determinada. Posteriormente, en base a la absorbancia obtenida de la muestra y utilizando la ecuación de la recta obtenida de la curva de calibración, voy a poder obtener la concentración del analito en mi muestra incógnita. Para finalizar, vamos a ver un breve resumen de los pasos necesarios para hacer un análisis por espectrofotometría. Supongamos que tenemos que determinar la concentración de un determinado analito. Una de las condiciones para utilizar esta técnica era que mi analito absorba radiación electromagnética, en este caso en el rango ultravioleta o visible del espectro. Pero nos permitía que si mi analito no absorbía radiación, podemos hacerlo reaccionar con algún compuesto que sí absorba, convirtiéndolo en un derivado absorbente. Paso siguiente, tenemos que preparar estándares de concentración conocida de mi analito. Esto se prepara haciendo diluciones a partir de una solución madre. Una vez que tengo los estándares preparados, tengo que medir cuánto absorben estos estándares. Los colocamos en la cubeta adecuada de acuerdo al rango del espectro que estamos trabajando y lo medimos en el espectrofotómetro. Con los valores de concentración que yo conozco porque preparé los estándares previamente y de los valores de absorbancia obtenidos con el espectro, vamos a dibujar la curva de calibración, que es la relación que sirve entre la concentración y la absorbancia de mi analito particular. Recuerden que las medidas en el espectrofotómetro se realizan a la longitud de onda que absorbe mi analito. Una vez que tengo preparada la curva de calibración, paso siguiente es medir en el espectrofotómetro las muestras incógnitas. El espectrofotómetro nos va a dar la absorbancia de nuestras muestras. En base a la absorbancia de nuestras muestras y a la curva de calibración, yo voy a poder calcular la concentración de analito en mi muestra. En el trabajo práctico vamos a determinar la concentración de nitratos en agua potable. Tanto el nitrato como el nitrito son iones de origen natural que forman parte del ciclo del nitrógeno. El nitrato proviene del proceso de nitrificación. En este proceso el amoníaco, proveniente de la descomposición de compuestos orgánicos, es oxidado a nitrato por medio de bacterias. La importancia del nitrito en el ciclo del nitrógeno es que las plantas absorben el nitrógeno, este importante nutriente, en la forma de nitratos. La lixiviación de los nitratos al subsuelo puede contaminar el agua subterránea. La cantidad de nitratos lixiviados va a depender de la cantidad de lluvias y del tipo de suelo presente. El riesgo para la salud más importante relacionado al nitrato es un defecto respiratorio llamado metahemoglobinemia, o más comúnmente llamado síndrome del niño azul. Esto es provocado porque el nitrato, una vez ingerido, se reduce a nitrito por medio de bacterias anaeróbicas presentes en el estómago. El ion nitrito oxida el hierro de la hemoglobina, convirtiéndola en metahemoglobina e impide la unión con el oxígeno. En los adultos está presente una enzima capaz de revertir este proceso. El grupo de riesgo de este síndrome son los lactantes por tres motivos. Uno, debido a la gran proporción de hemoglobina fetal, que se oxida con más facilidad a metahemoglobina. Segundo,
por el déficit de esta enzima que revierte el proceso, la metahemoglobina reductasa, y por último a la baja acidez gástrica de los lactantes, provocando que las bacterias gástricas tengan mayor actividad. Esto llevó a una campaña importante de Greenpeace en el 2007 pidiendo agua segura para los bebés. La Organización Mundial de la Salud tiene un límite de 50 miligramos por litro de nitratos en agua para que sea potable. El Código Alimentario Argentino tiene un valor levemente inferior, 45 miligramos por litro. Y el estado de Washington, por ejemplo, tiene un nivel mucho más restrictivo de 10 miligramos por litro para bebés menores de 12 meses. El método espectrométrico para determinar nitratos se denomina el ultravioleta selectivo, ya que los nitratos absorben radiación electromagnética en el rango ultravioleta cercano a los 220 nanómetros. Los materiales necesarios para realizar la determinación son, obviamente, un espectrofotómetro, celdas de cuarzo para contener las muestras. Recuerden que el cuarzo no absorbe en el rango ultravioleta. Matraces aforados, pipetas, vasos de precipitados y probetas. Los reactivos son agua destilada, agua que no contenga estronalito, ácido clorhídrico y una solución madre de nitrato de 300 miligramos por litro con la cual vamos a preparar los estándares. El procedimiento para determinar nitratos es el siguiente. Primero, preparar las muestras que vamos a medir. Cuando las muestras son turbias, es decir, tienen partículas en suspensión, es necesario filtrarlas para eliminar las partículas porque interfieren con la medida espectrométrica. Si las muestras provienen de agua potable, no es necesario este paso. Vamos a medir con una probeta 50 mililitros de las muestras y la vamos a colocar en un vaso de precipitado. A este volumen le agregamos 1 mililitro de ácido clorhídrico con una pipeta. Segundo paso, necesitamos preparar las disoluciones para preparar la curva de calibración. Esto es, necesitamos preparar los estándares de nitrato. Los estándares se van a preparar a partir de una solución madre de 300 miligramos por litro de nitrato. Y vamos a preparar 4 soluciones. La primera, denominada blanco, que no contiene nitrato. La segunda, con 6 miligramos por litro de nitrato. La tercera, con 15 miligramos por litro de nitratos. Y la última, con 30 miligramos por litro de nitratos. Una vez que tenemos preparadas las muestras y los estándares, es necesario ir a medirlas en el espectrofotómetro. Recuerden que el nitrato absorbe a 220 nanómetros. Para preparar las disoluciones de la curva calibración, esto es, los estándares, partimos de una solución madre concentrada de nitrato de 300 miligramos por litro. El objetivo es preparar 4 disoluciones. La primera, denominada blanco, ya que no contiene nitrato. La segunda es de 6 miligramos por litro de nitratos. La tercera, de 15 miligramos por litro de nitratos. Y la última, de 30 miligramos por litro de nitrato. Para esto necesitamos 4 matraces de 100 mililitros. Para preparar el blanco, simplemente llenamos el matraz con agua destilada. No lleva nada de solución madre. Para preparar el estándar de 6 miligramos por litro, es necesario agregar 2 mililitros de la solución madre, esto lo es con una pipeta de 2 mililitros, y enrasarla con agua destilada. Para preparar el estándar de 15 miligramos por litro tenemos que tomar 5 mililitros de la solución madre, colocarla en el matraz y enrasarla con agua destilada. Y para preparar el estándar más alto de 30 miligramos por litro de nitratos, necesitamos tomar de la solución madre 10 mililitros y enrasarla a 100 mililitros con una piseta con agua destilada. Para usar los espectrofotómetros es necesario primero dejarlos estabilizar aproximadamente 15 minutos, esto especialmente los equipos antiguos.
Segundo paso, tenemos que seleccionar la longitud de onda a la cual absorbe mi analito. Recuerden, en el caso de nitratos hay que seleccionar la longitud de onda de 220 nanómetros. Tercer paso, tenemos que ajustar a 100% de transmitancia, esto es absorbancia cero con agua destilada. Esto es lo equivalente a tarar en el caso de la balanza. Esto es, ponemos agua destilada en la cubeta, la ponemos en el equipo y le decimos, apretamos ajustar a 100% de transmitancia, esto es nuestro cero. Cuarto paso, tenemos que colocar la muestra en la cubeta. Y por último, medimos la absorbancia de la muestra. Esta es una imagen del equipo que disponemos en el laboratorio, es un equipo muy moderno de la marca Thermo, que tiene una lámpara específica de xenón, que es para un amplio rango de longitudes de onda, que no requiere precalentamiento y posee una larga duración. En los equipos modernos como este, la curva de calibración se puede hacer directamente en el equipo y el equipo ya nos da la concentración de nuestra muestra. Mientras que en los equipos antiguos se mide la absorbancia de los estándares y la curva de calibración se hace externamente y la concentración la calculamos nosotros. ¿Cuáles son las precauciones a la hora de colocar la muestra en la cubeta? Primero, la cubeta se sujeta por los lados opacos. Las cubetas tienen dos lados lisos, por donde tiene que atravesar el haz de luz, y dos lados opacos, por donde se manipulan. Segundo, siempre hay que limpiar la cubeta con un paño suave para evitar dejar huellas de los dedos en sus caras. Siempre hay que enjuagar varias veces con la disolución que va a ser medida antes de llenarla definitivamente. No es necesario llenarlas completamente, sino alcanza con llenar 3/4 partes de la cubeta con la muestra a medir. Las muestras obviamente no deben tener burbujas, ni partículas de suspensión, ni precipitados, porque estos interfieren en la lectura. Y por último, siempre se mide primero las disoluciones más diluidas y después con las más concentradas. Esto es para evitar que haya contaminación entre las muestras. ¿Cuáles son los pasos para graficar una curva en Excel? Una vez que preparamos los estándares de concentración conocida y los pasamos por el equipo, es decir, tenemos su absorbancia relativa a cada concentración, tenemos que introducir estos datos en una hoja de Excel. Tenemos en una columna concentración de los estándares, esto es 0, 6, 15 y 30 miligramos por litro, y en la otra columna de absorbancia anotamos la absorbancia de cada estándar. Segundo paso, tenemos que ir al menú de Excel que dice insertar y seleccionar gráfico. Excel nos va a desplegar diferentes tipos de gráfico y tenemos que seleccionar el que se llama XY dispersión. Una vez que seleccionamos este tipo de gráfico, nos va a pedir qué datos queremos que estén en el eje X y cuál en el eje Y del gráfico. Recuerden que la absorbancia va en el eje Y concentración va en el eje X. Una vez que damos OK, nos va a graficar la curva de calibración con absorbancia versus concentración de nuestros estándares. Una vez que tenemos el gráfico, tenemos que clicar en algunos de los puntos de los estándares y con el botón derecho elegir la opción agregar línea de tendencia. Nos va a desplegar un menú con diferentes tipos de líneas. Tenemos que seleccionar la lineal y en la misma pestaña seleccionar, cliquear, que nos muestre la presentación de la ecuación en el gráfico y el R cuadrado del gráfico. El R cuadrado nos va a indicar que también se ajustan nuestros puntos a la recta. Finalmente, cuando damos OK, va a aparecer una recta que une los puntos y la ecuación de la recta de esos puntos. En esta tabla tenemos los valores de concentración de los estándares y en la siguiente columna la absorbancia a 220 nanómetros. Esto es el valor que nos da el equipo.
de nuestros estándares. Con estos datos son los que realizamos la curva de calibración. Recuerden, se seleccionan los datos, se pone insertar gráfico, tipo de gráfico X y dispersión. Ahí le indicamos que queremos que absorbancia se encuentre en el eje Y y concentración en el eje X. Una vez que le damos OK, nos va a aparecer el gráfico. Una vez que tenemos el gráfico, nos paramos sobre alguno de los puntos rojos, en este caso, apretamos el botón derecho y decimos que agregue una línea de tendencia. Ahí seleccionamos que queremos que sea una línea de tendencia lineal y le decimos que nos muestre la ecuación de la recta y el R cuadrado. Recuerden, el R cuadrado nos indica que también se ajustan nuestros puntos a esta recta, varía entre 0 y 1, 0 que se ajusta muy mal y 1 que se ajusta perfecto. En este caso es 0,99, o sea que nos indica que estos puntos rojos se ajustan muy bien a la recta. Fíjense que la ecuación de la recta tiene dos incógnitas, Y y X. En este caso, Y es la absorbancia y X es la concentración. Una vez que tenemos la curva de calibración y la ecuación de la recta, procedemos a medir nuestra muestra incógnita por el espectrofotómetro. El espectrofotómetro nos va a dar una absorbancia determinada, que en este caso es 0,276. Y la manera de calcular la concentración de nuestra muestra incógnita es despejando X de la ecuación de la recta. ¿Cómo despejamos X? Nos queda que X, que en este caso es concentración, en miligramos por litro, es igual a la absorbancia de la muestra, que en este caso es 0,276, menos 0,276, que es la ordenada al origen, dividido la pendiente, que es 0,0382. Reemplazando la absorbancia por la absorbancia de la muestra, vamos a obtener la concentración de nitratos en nuestra muestra.